Bien, continuemos. Esta es la segunda parte del video. Espero que haya comprendido bien, haya quedado comprendido bien la primera parte. En esta segunda parte nos vamos a remitir a los tipos de hipótesis. Si ustedes se observan ahí, son 4 tipos de hipótesis que podemos establecer. Unas que son de investigación, otra hipótesis que se les denominan nulas, un tercer tipo que es alternativas y el cuarto que son estadísticas. Estas 4 tipos de hipótesis son las que me van a formular en la tarea correspondiente de esta semana. Así es que pongan mucha atención de cómo se elaboran cada una de estos tipos de hipótesis. Al final de este video voy a poner un ejemplo de una hipótesis formulada de las 4 maneras para que ustedes lo tomen como ejemplo y puedan desarrollar el trabajo de esta semana. Muy bien. Entonces, como ya mencionamos, existen 4 tipos de hipótesis. Estas son las que tendremos que seguir trabajando en los próximos días y en las próximas semanas. Iniciemos. Primero, ¿qué son las hipótesis de investigación? Primer tipo de hipótesis de investigación. Aquí encontramos una definición de un autor que dice: se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, que es lo que ya les habíamos mencionado anteriormente. Es una proposición tentativa de una relación entre dos o más variables. Se simbolizan las de investigación, escuchen bien, las hipótesis de investigación se simbolizan como H1, H2, H3 o bien como HI o HIMB. Algunos yo utilizo mucho H con una INB, abreviado de investigación. Cualquiera de las formas de notarlas es correcta. La H1, la H2, la H3 es cuando son varias hipótesis en un trabajo. Ustedes las van a poder formular de esa manera, o H1 con sus hipótesis nulas, etcétera, etcétera. A esas hipótesis también se les denomina hipótesis de trabajo. Es decir, la hipótesis de investigación es la redacción de la hipótesis. Es el texto que ustedes escriben en cada una de las hipótesis. Bien, estas hipótesis de investigación pueden ser de 3 tipos. Descriptivas, de un valor o un dato pronosticado, que son las que hacemos, por ejemplo, cuando decimos en frecuencias, por ejemplo. Hay mayor frecuencia de respuesta nunca en los jóvenes de enfermería que en los respecto a la variable estrés. Ya, ahí está. Más respuesta nunca. Esa es una hipótesis descriptiva en función de una respuesta que dieron a una variable. ¿Sí? Esas no las vamos a estar utilizando mucho, pero se plantean de esa manera. Hay otro tipo de hipótesis que se llaman correlacionales, relación de esto con aquello. Este tipo de hipótesis lo vamos a ver allá en 3 o 4 semanas más. Vamos a estar revisando, y más bien a finales de mayo, revisando hipótesis correlacionales, haciendo la prueba de correlación, estadísticos de correlación. Y en rojo puse el tercer tipo de hipótesis, que son las de diferencias de grupo, que son hipótesis comparativas. Es lo que vamos a hacer en esta y en la próxima semana. Vamos a trabajar hipótesis de diferencias de grupos. Esas son las hipótesis que vamos a estar planteando a partir de este momento en estas 2 semanas. Así es que mucha atención, nos vamos a centrar mucho en la que son de diferencia de grupos. En esas hipótesis nos vamos a plantear. ¿Cómo se redactan esas hipótesis de investigación? Si se fijan, si yo quiero de la primera, de las descriptivas, vean ustedes cómo puse yo una hipótesis del estrés. El estrés es la variable que en mayor medida se presenta en los estudiantes de enfermería y nutriología. Es la que mayor valor tiene. Y ustedes hicieron por ahí los gráficos en los ejercicios pasados, en los documentos que me mandaron, los gráficos, y vimos que el estrés es la que tiene una curva leptocúrtica, una forma leptocúrtica, con un sesgo negativo muy alto, es decir, la mayoría puso siempre o casi siempre tiene estrés. Por eso esa variable se puede probar con ese tipo de gráficas, con ese tipo de información. Ya estoy probando si es o no es verdadera esa hipótesis. El segundo tipo de hipótesis son correlacionales. Vean cómo se plantea una correlación. A mayor edad de los estudiantes de enfermería y nutriología, mayor estrés. Es decir, los estudiantes que tengan más años, 22, 23, 25, 30 años, son los que tienen más estrés que los que tienen 19 o más jóvenes. A lo mejor es una hipótesis que no es correcta, pero bueno, así se puede plantear una hipótesis. Y la tercera es la que vamos a hacer nosotros. Aquí podríamos plantear la hipótesis de investigación. Existen diferencias significativas en el estrés que presentan los estudiantes de enfermería con los de nutriología. Ahí no estoy diciendo mayor esto, mayor lo otro, simplemente que hay diferencias.
es más en unos que en otros. Esa es una hipótesis de diferencia de grupos. ¿Sí? Bueno, vean ahora sí, qué son las hipótesis nulas. Ya vimos cómo se plantea una hipótesis, ahora vamos a ver qué son las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso o lo contrario de la investigación. Hay que tener cuidado al formular hipótesis nulas. Ahorita les voy a explicar por qué. Son proposiciones de una relación entre variables solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, la hipótesis de investigación que tenemos desde el inicio de este video, ahí está la H1, que es hipótesis de investigación. Pude haber puesto HIMB o HI, sí, pero en este caso le puse H1, que es lo mismo, es hipótesis de investigación. Y la hipótesis de investigación es la redacción de la hipótesis. Ojo con esto, lo que escribimos, eso es la hipótesis de investigación. Ahí está entre comillas, dice, los estudiantes de enfermería presentan mayor estrés que los de nutrología. Esa es una hipótesis de investigación y es una hipótesis de comparación de grupos, de diferencia de grupos. La hipótesis nula sería lo contrario. Lo contrario no es invertir las palabras, tengan cuidado, no se trata de invertir palabras. Lo contrario es agregarle la palabra no en el efecto de la hipótesis. Si aquí dice que los estudiantes de enfermería presentan mayor estrés que los de nutrología, la nula sería los estudiantes de enfermería no presentan mayor estrés que los de nutrología. Esa es la hipótesis nula. Y vean cómo se escribe una H, 0, o una H, O. Algunos le ponen O, otros le ponen 0, no importa. Si se fijaron bien, la hipótesis nula es lo contrario, pero la palabra no es la que define la hipótesis nula. Muy bien, debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, en cualquiera de los tipos de investigación, de hipótesis, descriptivas, correlacionales o hipótesis de comparación, en cualquiera se ponen de la misma manera la negación de esa hipótesis. Y se denota con la letra HO, con el símbolo HO o H0, no importa cómo lo pongan, 0 u O, ¿sí? Como lo quieran poner. Bien, ahora vámonos con las alternativas. Ya llevamos 2 de las 4. La de investigación, que es la redacción de la hipótesis. La nula, que es la negación de la hipótesis de investigación. Ahora, ¿en qué consiste la alternativa? Como lo dice, es una alternativa, es algo diferente. Algo que, si no es esto, es otra cosa. Por ejemplo, dice, como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta a la que proporcionan esas otras. Si ustedes ven una hipótesis de investigación que dice, H1, esta silla es roja. Esa es una hipótesis descriptiva. ¿Sí? La nula sería, esta silla no es roja. Ahí está la palabra no. Y la alternativa que haría, esta silla es azul. O sea, ya cambiamos la hipótesis. Ya es otra hipótesis. Es una alternativa. Si no es roja o si sí es roja, pues yo le pongo una alternativa que es azul. O es verde, o es amarilla, o es otro color. Si se fijaron, cambió la hipótesis. En este caso ya tendría que hacerse otra prueba diferente para esta hipótesis alternativa. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA. Fíjense bien, H1 es de investigación, H0 es la nula, HA es la hipótesis alternativa. Bien, vámonos al cuarto tipo. ¿Qué son las hipótesis estadísticas? Las estadísticas corresponden a una forma en que se expresan las hipótesis de investigación nulas o alternativas con nomenclaturas específicas que permitan su análisis por alguno de ellos, aquí está mal escrito, lo voy a corregir, por alguno de los procedimientos estadísticos, es decir, de los procedimientos estadísticos. Por ejemplo, hipótesis de investigación, la misma, H1, los estudiantes de enfermería presentan mayor estrés que los de nutrología. La hipótesis estadística correspondería, ya no con palabras, ahora con términos y nomenclaturas estadísticas. Y diría así, H1 equivale o es el variable 1 mayor que la variable 2. ¿Y se fijaron? X1 mayor a X2. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo la hipótesis. Los de enfermería presentan mayor estrés que los de nutrología. X1 es mayor que X2. Ahí está formulada la hipótesis de manera estadística. ¿Cómo se formula la nula? Vean, la hipótesis nula dice, los estudiantes de enfermería no presentan mayor estrés que los de nutrología. Ahí me salté. No presentan mayor estrés que los de nutrología.
Y ahí está la estadística. La hipótesis nula sería, los de enfermería, no son mayores. Ahí no está diciendo menores, ¿eh? No son mayores. Fíjense bien en el símbolo. Es el símbolo mayor tachado. No son mayores que la X2, que los de neutrología. Ahí está la hipótesis nula. Negar, cancelar. Si yo dijera que es igual, pues poniéndole una rayita diría no son iguales. Si yo dijera que es menor, con una rayita diría que no son menores. Si yo dijera tiene relación, diría no tiene relación. ¿Sí? Bueno, y las alternativas. Aquí es una hipótesis diferente, con los mismos datos, las mismas variables, pero diferente. Y la hipótesis alternativa diría, los estudiantes de enfermería presentan menor estrés que los de neutrología. ¿Por qué es alternativa? Porque ya cambió la hipótesis. Con el solo hecho de poner menor, ya es otra hipótesis, una hipótesis alterna. Los estudiantes de enfermería presentan menor estrés que los de neutrología. O bien, pudiese haber puesto, los estudiantes de enfermería no se estresan tanto como los de neutrología. Ya es otra cosa. O los estudiantes de enfermería y los de neutrología, el estrés es independiente de ellos. Ya sería una hipótesis alternativa. Aquí lo hice muy fácil. Los estudiantes de enfermería presentan menor, o sea, una palabra distinta a mayor o contraria a mayor, pues es menor. Es otra hipótesis. ¿Sí? Esa hipótesis estadística, pues ya se invertiría el símbolo de mayor por el de menor y quedaría la hipótesis nula. Ahí está mal escrito en nula. La hipótesis de investigación HI es el grupo 1 es menor que el grupo 2. Ahí es la hipótesis HA, perdón. Aquí es HA. Sí, es un error que tengo ahí al momento de transcribir o al escribir esa relación. Sí, es HA, sí, que es la alternativa. Muy bien. Finalmente, ¿qué es la prueba de hipótesis? Como se ha dicho en el proceso cuantitativo, las hipótesis someten a pruebas o escrutinio empírico y determinan si son apoyadas o refutadas, es decir, si son canceladas o no aprobadas o si aprobadas. Por eso tenemos que hacer la prueba de hipótesis. ¿Sí? En la realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo a ciertos datos obtenidos en la investigación. Es decir, nosotros tenemos que tener datos tangibles y probatorios para decir si es o no es cierto lo que estamos diciendo. ¿Sí? Bueno, ahí lo demás, ahí lo voy a dejar. Voy a explicar a continuación, miren, este es el documento que consultamos. Voy a explicar cómo van a formular las hipótesis ustedes. Voy a poner, por ejemplo, la edad sexo y la variable fumar. Fuman. Acuérdense que les puse una pregunta ahí, ¿en qué medida fumas? Sí. Y algunos pusieron que nunca, otros que algunas veces, otros que pocas veces, otros que casi siempre y otros que siempre. Bueno, depende de la escala. Si yo redactara una hipótesis comparativa y dijera, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto al hábito de fumar. No estoy diciendo quién más, quién menos. Yo nomás estoy diciendo que hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Esa es una hipótesis comparativa. No estoy diciendo que unos más, que otros menos. Estoy diciendo que son diferentes. Es decir, no estoy diciendo que las mujeres más que los hombres. ¿Sí me explico? O que las mujeres menos que los hombres. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay diferencias entre hombres y mujeres respecto al hábito de fumar. Esa es la hipótesis de investigación. ¿Cómo quedaría la hipótesis nula? La hipótesis nula diría, no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto al hábito de fumar. Si se fijaron, ya le puse ahí, no existen diferencias significativas. La hipótesis alternativa pudiese poner la siguiente. Las mujeres fuman más que los hombres. Es una alternativa. Son las mismas variables, pero puestas de otra manera que formularía una hipótesis diferente porque ya hay que ver si es más o es menos. Y la forma de redactarlas de manera estadística, yo pondría H1, que es la investigación, ¿sí? Es X1, un signo igual tachado, es diferente a X2. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que existen diferencias significativas. La hipótesis nula pondría HO o H0, X1, que es la primera variable, igual que la X2, porque la nula me diría que no existen diferencias significativas y al decir no existen diferencias, pues son iguales. Entonces quedaría el símbolo igual. Y finalmente la alternativa yo pondría X1 mayor que X2. ¿Sí se fijaron? Eso es lo que yo les voy a pedir que me redacten en el ejercicio que van a hacer
para esta semana. Ahí en la plataforma van a encontrar ustedes la información y de alguna manera la explicación de cómo quiero el ejercicio. Voy a subir más tardecito, o les voy a poner en recursos, un ejemplo de cómo redactar los 4 tipos de hipótesis. Ese ejemplo lo revisan y con base en ese ejemplo lo van a hacer ustedes en su casa con todas las variables signalíticas. Es decir, quiero van a ser 10 hipótesis o 10 juegos de hipótesis, 10 paquetes de hipótesis. Uno con edad, otro con talla, uno con sexo, uno con edad, otro con talla, otro con glucosa, etc. Con las 10 variables signalíticas comparadas con cualquiera de las otras variables que tenemos de la 11 a la 25. Chequen bien en recursos. Voy a poner un ejemplo, ahí va a decir ejemplo de la tarea para que la revisen y en base a ese ejemplo ustedes van a hacer el resto de las variables. Espero que les haya servido este video y les deseo el mayor de los éxitos en esta segunda semana. Échenle ganas, ahí vamos, van bien y espero que sigamos bien. Una aclaración, todas las dudas que tengan en el WhatsApp pueden preguntar, pero pregunten en el grupo, no individual. ¿Por qué? Porque lo que me pregunte uno le puede servir a los demás la respuesta que yo dé, o los mismos compañeros les pueden dar respuesta como ya está sucediendo en los grupos que tenemos. Excelente día.